Alfonso Jiménez está con nosotros para hacernos una invitación de cara a este fin de semana, y es que mañana y pasado vamos a tener citas más que interesantes en el Real Jardín Botánico. La primavera está a la vuelta de la esquina y dónde mejor que celebrarla precisamente en el Jardín Botánico. Gracias por estar con nosotros, Alfonso. Bienvenido a Córdoba TV. Muchas gracias a vosotros, gracias Amparo especialmente. A mí me ha llamado la atención en la nota de prensa que habéis enviado que se escucha lo que quiere la ciudadanía, porque en este caso las actividades que se van a desarrollar es por petición popular, es que la gente las ha solicitado. Sí, de alguna forma sí, ya esta es la segunda vez que lo hacemos, el año pasado ya lo hicimos y a pesar de la pandemia pues tuvo un éxito de público muy agradable para nosotros como organizadores y muy agradable también en el ambiente que había allí. Había pues un ambiente muy familiar, muy distendido, muy agradable, con actividades para todo el mundo y donde todo el mundo puede echar un ratito alrededor del mundo de las plantas, bonito, agradable e interesante. Además, yo creo que es un tema que interesa cada vez más, porque ahí tenemos la prueba, ¿no? Cuando la gente solicita, por favor, que esta actividad se desarrolle de nuevo, que queremos volver a vivirla en familia. ¿Despierta interés el mundo de las plantas? Sí, claro, el mundo de las plantas, a pesar de que, sobre todo este mundo, el Jardín Botánico hace muchas actividades alrededor del mundo de las plantas, evidentemente, y además cada vez nos centramos en un grupo, digamos, un poco diferente, ¿no? No es lo mismo trabajar con especies autóctonas, con el medio ambiente de nuestro entorno, con las plantas, con las colecciones agrícolas, con las plantas que comemos, las que usamos en nuestra vida cotidiana, y en este caso más concretamente pues está dedicado a las plantas ornamentales, que también forman una parte importante de nuestro acervo cultural, de nuestro patrimonio, de nuestra tradición, y bueno, y del placer de ver belleza a tu alrededor, ¿no? Sin duda alguna. Además, para toda la familia, que es también lo importante, porque al ser en fin de semana lo que buscamos son actividades que reúnan al entorno familiar. Sí, sí, por eso hay un abanico de actividades, por así decirlo, que cubre todo el sábado prácticamente, mañana y tarde y toda la mañana del domingo también, donde hay distintas ofertas de distintos niveles, todo dedicado un poco al ciudadano medio, es decir, no hemos hecho unas jornadas técnicas, aunque se va a hablar de orquídeas fundamentalmente en esta ocasión, ¿no? Aprovecho ahora mismo la oportunidad para dar las gracias a la Asociación de Amigos del Jardín Botánico, que es un poco quien ha organizado todas las actividades relacionadas con las orquídeas, porque la Feria de Plantas ya es la segunda, pero este año le hemos añadido con sumo placer lo de las orquídeas, por supuesto. Entonces, aunque vamos a hablar especialmente de orquídeas a un nivel, como te digo, muy popular, muy básico, para que la gente aprenda, para que se aficione, para generar ese gusto por el cultivo de un grupo de plantas tan exótico, tan evocador, tan bonito, me parece que ya el nombre nos está dando alguna pista de, bueno, pues de lo entrañable, ¿no? Que es este mundo de las orquídeas. Pero también hay una feria de intercambio, donde el año pasado pues iban los chavalines con 8 o 10 años con su plantita que tenían ellos, que le habían regalado, que habían comprado y que la querían cambiar porque tenían dos, iban allí como si fuera el cromo a cambiarla por otra, que es un poco la idea que buscamos, ¿no? Crear afición, buscar que la gente le coja cariño al mundo de las plantas, lo entienda, lo comprenda, lo valore y disfrute con él, ¿no? Ese disfrute también tiene que estar ahí, claro que sí, son actividades lúdicas, por supuesto, en torno al mundo de las plantas. Y aquí pues vamos a tener dos ferias distintas, podemos decir, unidas en una. Casi. Se van a solapar, exactamente, paralelas, podemos decir, sí. exacto. Por un lado tenemos esa Feria de la Orquídea, que además es la primera vez que se desarrolla en torno solamente a la orquídea, y por otro lado tenemos la Feria de las plantas de colección, que ahí es donde todos creo yo que vamos a poder aportar un poquito más de granito de arena, ¿no? En el tema del trueque de las plantas, esas plantas de colección. Ese es otro apartado, por así decirlo, es decir, que así a grandes rasgos podríamos tener uno, la Feria de Plantas de Colección, ¿no? Que incluye una serie de viveros de plantas, muchos de ellos son viveros sumamente especializados, que trabajan solamente un grupo de plantas muy concreto, algunos tremendamente específicos, de plantas que son muy difíciles de localizar en el mercado y que si localizamos pues son las especies más comunes y tal, pero en fin, yo tampoco quiero abrumar a la gente con latinajos ni esas cosas, pero en fin, por citar algunos, ¿no? Las bromelias, las tilansias, las aráceas, las begonias, muchos de ellos son plantas de origen tropical, normalmente muy exóticas, pero que generan alrededor una, digamos, una afición de colección, donde la gente que las conoce
pues es un poco como cuando te metes en cualquier mundo de estos de tipo cultural o de tipo donde se te abre una oferta tan grande delante de tus narices, y además ahora tenemos una herramienta tan potente como es Internet. Para buscar información, para identificar esas plantas, para ponernos en contacto con otros coleccionistas y tal. Y es muy importante porque esta tradición, que ahora está empezando, hombre, no voy a decir a nacer, pero está empezando a crecer un poquito, todavía estamos casi en parvulitos. Aquí en España, pues en otras zonas de Europa lleva ya muchos años funcionando, y estas ferias de colección que nosotros iniciamos pues un poco diciendo, extrañando, decir, vamos a ver qué tal funciona, y nos sorprendió que funcionara bien. Hay muchos países europeos que llevan decenas y algunos hasta casi centenas de años haciéndola. Nosotros es una actividad muy novedosa, que en España ya empieza a hacerse, en algunas zonas donde tienes más influencia, digamos, de turismo extranjero, en la costa y tal, son más normales, pero en el interior no son tan frecuentes. Pero en fin, nosotros tenemos la intención y las ganas de que esta Feria de Córdoba se consolide como uno de los encuentros donde, porque pasa eso, al final los aficionados se encuentran en estos sitios, intercambian los foros, las charlas, las colecciones, el intercambio de plantas, todo eso es un mundo que queremos promocionar. ¿Cuál es el perfil de la persona que acude a este tipo de cita? Hay un poco de todo, pero en fin, generalmente pues son personas con un nivel cultural o un nivel de interés alto, eso es fundamental. O sea, tú tienes que tener un nivel de interés por lo que haces, no hace falta que seas doctor en filosofía pura, evidentemente, pero te tiene que gustar lo que haces. Entonces, profesionalmente hay de todo, absolutamente de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Pero son gente desde amas de casa, profesional, gente que por lo que sea ha empezado a veces por herencia familiar, por copia de alguna amistad, de alguna en el entorno familiar, y han empezado a introducirse en este mundo y se han dado cuenta de que es un mundo apasionante y gratificante. Es decir, que cuando a esto, como todo, pues se le coge las vueltas y se le ve el encanto, la gente utiliza una gran parte de su tiempo libre para disfrutar, pues lo mismo que hay gente que disfruta, pues no sé, con la fotografía o con el deporte o con cualquier otra actividad, que en resumen lo que hace es hacer nuestra vida más grata. Efectivamente, tener ahí algo que nos evada, ¿no? Que nos saque un poquito de esa rutina y de ese que nos saque día a de la día. rutina, que nos haga pensar en otras cosas, que nos distraiga, y al mismo tiempo las plantas, siempre se ha dicho que las plantas son muy agradecidas, ¿no? O sea, cuando les prestas cariño y cuando te lo agradecen. Y eso también reconforta incluso desde un punto de vista, yo diría que casi espiritual, ¿no? Es decir, tener un ser vivo y ser capaz de criarlo y ser capaz de que se reproduzca, de que florezca y de que esté feliz. Yo creo que parte de esa felicidad nos lo transmite también a nosotros, ¿no? Claro, es un logro, efectivamente, es un logro. Lo es. Me ha llamado también la atención que has hablado de público joven, de público joven que acude a esta cita, y es que el jardín también hace mucho hincapié precisamente en eso, ¿no? En que las puertas se abran para que la juventud sepa que está ahí. Claro, desde nuestras actividades con escolares que lleva a cabo nuestra unidad educativa fenomenalmente, hasta pues eso, otras actividades que no tienen tanto que ver con los contenidos curriculares, por así decirlo, pero que es verdad que crean esa afición. Y particularmente interesante, te comentaba, lo de la feria de intercambio, donde no sé, a los chavales eso de ir y bueno, tú no sé si sabes cómo funciona un poco la cosa, ¿no? Pero tú llevas tu planta, digamos, tiene una valoración, porque claro, no todas las plantas son iguales, entonces digamos hay categorías, y no vale que tú cambies una planta, digamos, muy singular, muy rara, muy vieja, muy grande, muy interesante por cualquier cosa, por otra que, bueno, pues que te la venden prácticamente en cualquier sitio por €1 prácticamente, ¿no? Pero todo es bueno para el convento, ¿eh? O sea, no hay que despreciar absolutamente nada y todo es bueno. Lo interesante de eso es cultivarlas, criarlas. Entonces, el chavalín que llega con su planta y lo que le apetece es buscar otra cosa y que además te pregunta y se informa, y cuando se lleva su planta, pues esta cómo se llama, y esta la tengo que regar mucho, la tengo que regar poco, y dónde la pongo al sol, la pongo a la sombra, qué hago, tal, florecerá, no florecerá, cuándo, cómo, de qué manera, en qué color. O sea, todo esto genera, pues, un interés. Hay algunos que le ponen hasta nombre, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Su maceta que se llama tal o que se llama cual, ¿no? Claro. O sea, en fin, y todo esto además acompañado de su padre, de su madre, de su abuela, de un vecino, de los amigos, en fin, que ya te digo, es un ambiente muy, muy grato, nada más que por ver el ambiente es agradable.
Además, después de tanto tiempo sin poder disfrutar de citas como esta, yo creo que las ganas todavía son aún mayores, sí, ¿no? Fíjate, el año pasado, estamos hablando del año pasado, Sí. y el año pasado en plena pandemia funcionó muy bien. Es verdad que cogimos un hueco, ahora parece que la cosa está remitiendo y nos va a dejar un poco de respiro. Por supuesto tendremos todas las medidas de prevención que tenemos que tener, por descontado, pero yo espero que sí, que además, bueno, la primavera, como tú decías, está aquí, ¿no? Está llamando a la puerta. Está llamando a la puerta. Alfonso, también tenemos que hacer hincapié en el tema de las conferencias, porque no solamente vamos a tener el propio mercado del trueque, podemos decir, ¿no? Y la Feria de la Orquídea, sino que también hay conferencias en torno precisamente a este tema elegido, la orquídea. Conferencia y talleres, hay 2 conferencias y un taller. Las conferencias van a ser el sábado a las 12 y el domingo a las 12. El primer día es Juan Lucas, que es el conservador del orquidiario de Estepona. Si alguien tiene oportunidad de conocerlo, yo les recomiendo que vaya a verlo porque merece la pena, es toda una autoridad en orquídeas. Y el segundo día será Rubén Velázquez, también gerente de una empresa que también lleva exposición, orquídeas del trópico, el que nos va a hablar sobre las adaptaciones al epifitismo, aunque parece una enfermedad, no es una enfermedad, lo del epifitismo, epífitas, son las plantas que se adaptan a vivir encima de otras, pero no las parasitan, simplemente viven encima. Entonces hay muchas orquídeas que son epífitas, es decir, han adaptado a vivir con muy poquito sustrato. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el limitante al crecimiento en las condiciones donde crecen estas plantas, que muchas veces en la selva tropical, es la luz. Por lo tanto, si tú subes para arriba, lo que estás consiguiendo es más luz, luego tiene una ventaja. Si te quedas en el suelo, tiene la desventaja de que está en la sombra. Es más difícil que Entonces, llegue, digamos, la evolución ha ido empujando a estas plantas a que condicionen su forma de crecer, a poder adaptarse a vivir en una esquina de una corteza de un árbol más alto, sobre un farallón de rocas, en fin. Una serie de condicionamientos de las que Rubén nos va a hablar y que es interesante. Y luego María José nos va a hablar también, va a hacer un taller sobre orquídeas, que siempre es interesante, porque nos enseñará técnicas de manejo, de utilización, de propagación, de instalación de orquídeas, que siempre es interesante. Y luego también no me quiero olvidar de dar las gracias también para nosotros, que es muy importante, a la red de trueque, que son quienes nos asesoran, nos ayudan, y sin los cuales la feria de intercambio sería muy complicado, porque al fin y al cabo hay una masa importante de gente que queremos que todo el mundo esté a gusto y que funcione bien, ágilmente y tal, y ellos, que tienen mucha costumbre en estas cosas, son quienes nos echan una mano y nos asesoran. Pues ese asesoramiento es fundamental, por supuesto, para que también salga bien todo. Es que la sinergia es un elemento potente, ¿no? Entonces, entre la sociedad de amigos, el propio jardín, que vuelca todos sus medios, todo su interés y todas sus ganas, ¿no? La red trueque, la asociación de amigos, los viveristas, que la verdad es que hay que agradecer, porque vienen de lejos, vienen de Valencia, vienen de Madrid, algunos de Málaga, es decir, tienen que salir un fin de semana de su casa y estar por ahí, en fin. Hombre, es un esfuerzo y hay que valorarlo, hay que agradecerlo, claro, hay que valorarlo. Si valorarlo. vienen a vernos a nosotros, porque todos ellos tienen páginas de internet, generalmente muy bien trabajadas y muy bien preparadas, pero claro, nada que ver con el trato personal, cuando tú vas y él te aconseja, pues mira, las condiciones de mi casa son estas, yo tengo esto, tengo lo otro, pues entonces esta te va a ir bien, esta no, esta sí, esta en fin, es un intercambio muy interesante y muy ilustrativo. Y para poder acceder a todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Porque seguro que la gente ya lo ha apuntado en la agenda, que mañana y pasado en el Real Jardín Botánico tenemos todo esto. Ir al Jardín Botánico, no hace es gratuito, es gratuito, es gratuito, sí. Bueno, también, hablando de las sinergias, por Dios que se me olvidaba, también hay 2 viveristas de Córdoba que van, es decir, además de los viveros de exterior, tenemos 2 viveristas de Córdoba, que son La Cañada y Santa Bárbara, que también va a tener su stand. Es decir, que quien vaya y no tenga interés en esa planta de colección, esa planta, digamos, un poco singular, sino que lo que quiera es, bueno, pues un poco la planta que conoce y que en la que está acostumbrada y que quiere ver, también va a poder no solamente adquirirla allí y tal, sino encima
pues eso, tener información, tener un elenco donde elegir y además tener información sobre esa planta, sobre sus condiciones, sobre su cultivo, aparte de que los técnicos del Jardín Botánico estaremos por allí para cualquier cosa que haga falta, como siempre, que siempre estáis disponibles. Gracias. ¿Y las orquídeas en el jardín cobran también importancia este fin de semana? Sí, bueno, tenemos un pequeño orquidiario. El problema de las orquídeas son tropicales, necesitan unas condiciones de temperatura y de humedad muy especiales, y mantener esas condiciones en las condiciones del clima de Córdoba es problemático, tanto en invierno como en verano. En invierno porque hace demasiado frío y en verano porque hace demasiado calor. Exactamente. Entonces no tenemos una gran instalación, pero sí que es verdad que tenemos una instalación dedicada no solamente a las orquídeas, sino a todo un grupo de plantas. Otro año a lo mejor trabajamos otro grupo. Que tiene unas condiciones ecológicas muy especiales, es decir, ahí hay orquídeas, pero también hay insectívoras, o también hay epífitas estrictas, como las tilansias, que es lo que llaman clavel del aire, es decir, una planta que crece sin tierra y florece, y crece perfectamente, o algunos grupos de lechos, que son también plantas con una ecología y con unos sistemas de reproducción un poco diferentes, ¿no? Lo que podríamos llamar plantas con una ecología muy singular, ¿no? Pues tenemos un pequeño recinto para eso, muchas de ellas son tropicales, porque claro, lógicamente nuestras plantas no hace falta que nosotros las tengamos, las de nuestro entorno, no hace falta que las tengamos en entornos protegidos, se dan perfectamente porque están adaptadas a esas condiciones, pero estas plantas de las que hablamos están adaptadas a otras condiciones muy diferentes. Distintas. Claro. Pues hay que conocerlas, ya que las tenemos, hay que aprovechar, claro que sí, que es una de la magia, un toque de magia que hacéis vosotros, y es que esas plantas también las tenemos en Córdoba. Es un poco viajar por el mundo, es decir, es bonito salir, ver fuera y bueno, ves monumentos, o ves gente, o ves cultura, o ves tradiciones, pero también cada cultura, cada pueblo, cada zona, cada uno de los rincones que hay, de los que hay millones en el mundo, tiene también sus plantas asociadas a ellas, ¿no? Y a su cultura. Y lo que esa cultura y la cultura del entorno, lo que ha hecho con las plantas, todo eso, que se explica muy bien en el Museo de Etnobotánica del Jardín Botánico. Sí, lo conocemos perfectamente. Pues todo eso es, digamos, un trocito, un rinconcito, es el que nosotros vamos a tratar de exponer y de traer a todos los cordobeses y de abrirles como un abanico para que lo contemplen. Hay que disfrutar este fin de semana al máximo del Real Jardín Botánico y de estas citas tan interesantes que nos ofrece. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar con nosotros. Un placer, como siempre, charlar con gente que formáis parte del Real Jardín Botánico, y gracias por abrirnos siempre las puertas, de verdad. Gracias.